Dios te bendiga. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz en un tecito más. Esta semana tengo, mire, en esa taza tengo un té que está exquisito, está delicioso. Es un té blanco. Para los que no saben, hay té negro, hay té verde, hay té rojo, hay té blanco. Se clasifican de esa manera. Se confeccionan con hojas, con raíces, con flores. Pero el té blanco en particular, ¿verdad? Cuando se trata de hojas y flores y, ¿verdad?, frutas, pues ahí es que se clasifican ciertos sabores. Pero en el caso del té blanco, yo no te sé decir exactamente cuál es la hoja que se utiliza ni el procedimiento porque no es mi expertise. Pero la información indica que el té blanco reduce el colesterol, que eso pues nos interesa mucho, fortalece el sistema inmunológico, cuida la piel, también es diurético, ayuda a la quema de grasa. Y bien importante que a mí me pareció esto novedoso, porque por lo menos yo nunca había leído que un té de manera específica ayudara a que en nuestra boca surgieran infecciones y que también esas aftas tan dolorosas que a veces nos dan, pues surjan. Esas propiedades las tiene el té blanco. Mire, y está súper rico. Sigo ahorita porque está ahí esperando por mí y estoy grabando de día y hace calorcito, pero me lo voy a tomar completo. Ahora bien, en el tecito de hoy, yo te voy a citar la palabra de Dios. Yo tengo un tema tremendo, tremendo. Y lo que te voy a decir de parte de la palabra del Señor, no de mi experiencia, aunque sí te voy a contar algo. Porque el subtema que tengo para hoy, el subtema, tiene que ver con la obediencia. Y sí, como creyente, mucho de lo que me ha costado día en día conquistar es obedecer a Dios, es obedecer lo que Él me indica. Hay ocasiones en que conociendo la palabra, sabemos lo que nos conviene, pero uno cree que porque uno tiene inteligencia, que porque uno tiene experiencia, que porque uno tiene creatividad, hay ocasiones en las que uno cree que las ideas de uno son mejores que las ideas de Dios. Y de verdad que en eso nos equivocamos, mis amados hermanos. Por eso en el tecito de hoy, yo tengo como tema, ya te dije el subtema, pero el tema realmente está compuesto por dos palabras. Ambas son conectores, ¿verdad? Yo soy maestra de español, así se le conoce a mi profesión aquí en Puerto Rico, pero si me ves de otro lugar, pues también se le conoce como maestra de lengua. Ahí trabajamos con gramática, ahí trabajamos con literatura. Y estas dos palabras son, y es el título del tecito de hoy, porque entonces, ese es el título del tecito de hoy. Porque entonces, ambas palabras, mis amados hermanos, hermanas, amigos en la fe, ¿verdad? Y hermanos que están del otro lado, ambas palabras son conectores. Así que están conectando una idea inicial con una idea secundaria. Pero hay ocasiones en que en la gramática pues utilizamos un solo conector, pero no siempre. Los conectores a veces tienen unos propósitos clasificables y en este caso esta expresión de porque entonces tiene algo que decirnos. Y ahí fue donde el Señor esta semana me detuvo a entender un poco más acerca de la obediencia. En ese porque entonces, tengo aquí una anotación que hice, ¿verdad?, de la información consultada, que ambos conectores se utilizan cuando se quiere explicar una consecuencia o resultado directo. Específicamente el conector porque introduce la causa. Sin embargo, el conector entonces señala el momento en que esa causa se manifiesta en una consecuencia, creando resultados lógicos. Así que resultados lógicos, resultados esperados. Dios le dijo a Josué, el conquistador, el que se quedó solo, porque ya no tenía a su maestro, a quien le enseñó, ¿verdad?, de quien aprendió liderazgo, y era Moisés. Ya Josué no contaba con la presencia física de quien había sido por muchos años su guía, su ayuda, su colaborador, su mentor
en aspectos espirituales. Nosotros necesitamos quien nos mentoree, nosotros necesitamos ser parte de una iglesia, nosotros necesitamos tener pastores, andar a solas, mis amados hermanos, sin alguien que es como nosotros, pero que a la misma vez ha dedicado su vida al Señor por completo. Eso es necesario porque siempre la palabra, siempre la vida nos va a enseñar algo y los mentores nos ayudan a que aprendamos a través de sus experiencias y lo que el Señor dicta en sus corazones, tiene para nosotros de manera individual también. Bien, la palabra porque entonces, la palabra o expresión porque entonces está inmersa, mis amados hermanos, en el libro de Josué, que ya lo había mencionado, capítulo 1, verso 8. Y eso está, mire, por ahí, prácticamente al finalizar el versículo 8 de Josué 1. Ahora bien, desde los versos 1 hasta el verso 8, ahí Josué recibe de manera directa, mis amados hermanos, hermanas en la fe, amigos que me puedan estar viendo, Josué recibe de manera directa, ya habiéndose quedado solo sin la presencia de su guía que era, o maestro, que había sido Moisés, el libertador de el pueblo de Dios desde el cautiverio en Egipto. Ya este hombre no estaba físicamente, pero la presencia del Señor, que es lo que ciertamente nosotros necesitamos para poder desarrollarnos como seres humanos, como de manera individual, pero también a nivel de lo que puede ser nuestro progreso de vida, incluso si hemos sido llamados a ministerio y lo que Dios quiera trabajar con cada uno de nosotros. De buena a primera, todos, y a lo mejor tú que me estás viendo, a lo mejor no sabes qué ministerio tienes. Si tienes familia, créeme que ese es el primer ministerio con el que tenemos que estar trabajando. Pero ese porque entonces, ¿por qué el Espíritu Santo me hizo detenerme ahí? Te lo voy a explicar sencillo. En mí retumbaba en estos días la palabra obediencia. Y qué chévere, qué bueno, qué brillante, qué iluminador nos resulta cuando de manera específica el Señor nos habla, y en este caso, como lo que acontece en el libro de Josué, capítulo 1, Dios le da a Josué directrices una tras la otra, tras la otra, tras la otra, tras la otra. Dicho sea de paso, algunas de las que se repiten en estas especificaciones que Dios le da a Josué, le repite en una que otra ocasión: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, y etcétera, etcétera. Esos versos 4, 3, 5, 7, etcétera, siguen mencionando todas las directrices que Dios le está dando a este hombre para echar adelante al pueblo de Dios. En el caso tuyo, de manera individual, muy probablemente si conoces la fe, si conoces a Dios, ya tienes de alguna manera algún insumo. Probablemente en tu iglesia te están ayudando, probablemente tienes algún líder, un pastor, obviamente debemos congregarnos. Así es que ellos nos van a estar de alguna manera enseñando poco a poco qué es lo que a nosotros nos conviene. Y lo que nos conviene es seguir la palabra de Dios. Amén. Así es que porque entonces, ya habiéndote dicho, ¿verdad?, que es lo que de alguna manera y gramaticalmente hablando se utiliza para enlazar, mis amados hermanos, una idea inicial con lo que puede ser esa conclusión de esa idea. Ese porque entonces Dios lo utiliza para atar esa consecuencia o ese resultado lógico que el siervo de Dios espera. Y tú también estás llamado, estás llamada a ser sierva del Altísimo. Mire, queremos los beneficios de Dios, queremos sus bendiciones, queremos que Él nos prospere el camino, queremos que Dios haga cosas lindas con nosotros y con los nuestros. Lo primero es obedecer al Señor, y en esa obediencia está seguir su camino, no apartarnos de Él, ser hijos de Dios, convertirnos a Él, llegar a la presencia de Dios, mire, no a la manera nuestra, sino a la manera bíblica. Es necesario
que encontremos directamente esa iluminación espiritual basada en la palabra de Dios, no en ideas, no en filosofías, no en grupitos. A solas es muy peligroso, mis amados hermanos. Es necesario desarrollar la fe dirigida por la palabra del Señor. Así es que cuando conocemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor no se estudia de manera oculta, no hay secretos en ella. La palabra del Señor nos va a indicar qué es lo que nos conviene, qué es lo que debemos hacer, qué le conviene a nuestra alma, qué le conviene a nuestro matrimonio, qué le conviene a nuestra familia. Si la Biblia, hablando de matrimonio, si la Biblia habla de que no se puede codiciar el hombre o la esposa ajena, pues no lo hagamos, mis amados hermanos. La palabra nos va a indicar de manera continua qué nos conviene, porque entonces, si seguimos esos preceptos bíblicos, todo nos puede ir bien. Perdóneme, todo nos irá bien. El puede fue humano y quiero eliminarlo. Dice la Biblia, y quiero leerte ese verso 8 del capítulo 1 de Josué, y te lo cito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces cuando venimos a Dios y le entregamos a Él nuestras vidas, cuando le entregamos al Señor nuestras cargas y cuando le entregamos al Señor nuestra obediencia, en valentía, como Dios le dijo a Josué, que le decía, esfuérzate y sé valiente. Sí, porque obedecer requiere mucha valentía. Cuando vivimos en valentía, llenos del Espíritu Santo y llenos de obediencia, entonces Él hará prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Si no te va bien el camino, es probable que necesitemos, mis amados hermanos, hacer una introspección muy exhaustiva en nuestras vidas, a ver dónde estamos fallando. Porque como dije al inicio de este tecito, en ese porque entonces hay causa y hay efecto. Probablemente estamos teniendo aflicciones de las que el mundo nos trae, pero hay muchas ocasiones que las aflicciones que estamos viviendo son causa de nuestras malas decisiones. Así es que es importante que en este tecito entendamos que la palabra del Señor nos hace detenernos para que meditemos en su palabra específicamente y vivamos una vida digna y justa, santa, delante de la presencia del Señor. Este es el tecito de esta semana, así es que te espero la próxima en un espacio más donde seguiré hablándote acerca de su palabra, y yo sé que la palabra del Señor tendrá algo poderoso para ti. Si no te has suscrito a mi canal Legatarios de Gracia, hazlo para que podamos, ¿verdad?, seguir bendiciendo con la palabra del Señor. Más de que mi persona, o sea, mi persona no es lo importante. Aquí lo importante es que yo te hable la palabra del Señor. Me despido hasta la próxima semana. Dios te bendiga.